Estamos en vivo en Canal N y en exclusiva tenemos en el set precisamente a la hermana de la fiscal de la Nación, a la jueza Emma Benavides, presidenta de la Segunda Sala Penal de Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Canal N. Muy buenos días, gracias por la invitación, señorita periodista. Gracias a usted por estar con nosotros, 30 años de trayectoria en el ámbito judicial, pero también hay cuestionamientos y hay procesos que se están llevando que le involucran a usted en casos como cohecho pasivo y también asociación ilícita para delinquir. Pero vamos a hablar de ello más adelante. Quisiéramos empezar, porque esta es una primera entrevista que usted da en exclusiva para hablar sobre estos temas, entre otros. ¿Qué la ha motivado a salir? Antes de ello, permítame referir que esta entrevista no permite infringir la reserva de la investigación, pues la voy a hacer de acuerdo a ley. Pero sí aclararé la información distorsionada que se viene dando en algunos medios de comunicación y también algunas autoridades, no respetando el derecho a la dignidad y el debido proceso, el mismo que está consagrado en la Constitución. Quiero ser enfática en mi calidad de magistrada, que soy muy respetuosa del derecho a la libertad de prensa, pero una libertad de prensa que no trastoque los derechos fundamentales, creando historias fuera de la realidad. Con respecto a lo que usted me acaba de decir, en efecto, yo soy una magistrada que tengo 30 años de magistrada ejerciendo en diferentes distritos judiciales, en Huancavelica y ahora en Lima. Tengo una conducta intachable durante estos años y no porque yo lo diga, sino aquí traigo el récord de las medidas disciplinarias de ODECMA, en las cuales jamás he tenido una sanción, y del OCMA, donde jamás he tenido una medida disciplinaria por corrupción. Aparte de ello, en el cuadro de méritos del Poder Judicial, he ocupado el primer puesto en los jueces superiores a nivel nacional. Y este año, 2022, he sido felicitada por el señor presidente de la Corte de Lima por haber cumplido con las metas y ser una sala ejemplar. ¿Qué significa esto? Que quienes concurren al tribunal en el cual presido actualmente, todas las causas se resuelven en el mes. No se deja absolutamente nada para el siguiente. Y todo está completamente controlado y subido al sistema como mandan los reglamentos administrativos del Poder Judicial. Doctora, pero precisamente usted nos mencionaba este tema de la OCMA y que no había sido sancionada por temas de corrupción. Pero el procurador, en el momento en el que se elabora un informe, en el que se daba cuenta de un pedido especializado en los delitos de terrorismo, estamos hablando del procurador Milko Ruiz Espinosa, en el que solicitaba evaluar la permanencia de los magistrados del colegiado E de la Sala Penal Nacional que usted presidía, menciona que se abrieron procesos que culminaron en el 2016-2017 con una imposición de descuentos del 10% y 5% de sus haberes mensuales para usted y los demás magistrados que estaban. ¿Esta no fue una sanción? ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿No fue así? De ninguna manera. El señor procurador puede pedir, así como las partes lo solicitan, pero no se efectuó este descuento. Muchos pedidos con respecto a quienes ejercemos la función. Pero en ningún momento él ha solicitado ni hemos tenido ninguna sanción el tribunal con respecto a lo que usted me está acabando de decir. No hubo un descuento entonces del 10% ni del 5% del sueldo, tanto de usted como de los otros magistrados de los señores que estaban magistrados en la sala que penal. integran mi colegiado, no lo sé. Con lo que respecta a mi persona, ninguno. Ahora, usted nos habla precisamente también de su trayectoria, pero lo cierto es que hay una investigación en su contra por haber supuestamente en esta investigación fiscal haber favorecido a narcotraficantes. Especialmente hay dos en particular en los que se sustenta este caso y en lo que la Fiscalía aduce de que se cobraba entre 100.000 a 150.000 por otorgarles la libertad. Estamos hablando de alias Huevo, también que fue capturado luego en España, que es indicado de pertenecer a una organización criminal de narcotraficantes de manera internacional. Y también hablamos del señor José López Quispe. Pero vamos a empezar con el caso del señor alias Huevo, que lo conocían y que fue liberado en parte por una decisión que usted expuso. Así es. Para empezar, los jueces
siempre somos investigados. No solo yo ni el tribunal al que yo pertenezco. Todos los jueces tenemos quejas y todos son sometidos a una investigación y ahí se determinará si hubo o no una infracción. Ahora, con respecto al caso que usted me está preguntando, en efecto, hubieron, para empezar, 2 quejas ante el órgano de control. Aquí lo he traído, la investigación preliminar 3261 que archivó el OCMA, después de revisar los expedientes a los que usted me está haciendo alusión, archivó, la parte quejosa apeló y también fue archivado por el superior. Aquí se lo estoy dando incluso con el número y se lo voy a dejar. Luego el mismo quejoso presenta otra queja, también al OCMA, la queja 3561 del 2018, sobre el mismo tema y otros argumentos más, los mismos que también fueron archivados. O sea, para el órgano de control de la magistratura, que es el órgano que rige y controla a los jueces a nivel nacional, no había ninguna irregularidad. Punto 1. Punto 2. En la supuesta investigación del cual usted me hace mención, hay un informe que también nosotros se hizo el levantamiento de las comunicaciones. No hay ninguna comunicación de los miembros del tribunal con ningunos supuestos abogados ni supuestos procesados. Y es más, para ya ir concluyendo y dándole y finiquitando, hace 6 semanas y después 2 semanas, tengo entendido, ya los testigos han declarado y han dicho que hay un señor Hilario que es quien ha hecho todo el tinglado, haciendo firmar papeles en el penal, haciéndoles un ofrecimiento de beneficios penitenciarios. Ese es el tema. Claro, pero lo cierto ahora, es, con lo doctora, que, para empezar ello, ahora con respecto a las libertades que usted me está mencionando. Cuando llega una libertad o un pedido, lo que fuera, a los jueces, nosotros tomamos el expediente y revisamos. Ojo, yo no soy un tribunal unipersonal. El presidente es el doctor Ilave, integrado por la doctora Paza y por mí. Somos 3 cabezas. Es un tribunal el que decide, estudia y decide la libertad. No solo es la doctora Benavides, somos 3 para empezar. Y los 3 estudiamos y decidimos si hay una libertad o un internamiento. En este caso, hemos optado por dar la libertad porque, según los medios probatorios del expediente, fueron tendientes para ello. En efecto, se dictó la libertad y prueba de que nuestra libertad estaba bien dictada, ¿cuál es? Que en esta causa el fiscal superior retiró la acusación fiscal y la causa fue sobreseída. ¿Qué significa? Que nuestra libertad estuvo bien dada. Y es más, la libertad que nosotros dictamos no fue apelada ni por el fiscal ni por el procurador. En otras palabras, estuvieron de acuerdo todos y nadie apeló. A ver, pero lo cierto es que la Corte Suprema, en este informe que se generó a raíz del procurador especializado en delitos de terrorismo Milko Ruiz Espinosa... No, ese es otro tema. Yo le estoy hablando sí, del otro tema. Pero usted nos está mencionando de que supuestamente estos testigos que en su momento dijeron que no tenían más allá que esta presión por parte del señor Hilario, que es ex mayor de la Policía Nacional. Permítame, por favor, para hacer la acotación, porque no solamente es este caso, ¿no? En realidad, dentro de lo que apela la Fiscalía, son a los indicios que ellos fueron recopilando, que fueron parte de la prueba, y de dónde parte la investigación, que es precisamente lo que dice la Corte Suprema. Y es que de las sentencias que ustedes dan, 13 sentencias en caso de narcotráfico y financiamientos del terrorismo, 10 habían sido absolutorias. Y lo preocupante era para el procurador, precisamente Milko Ruiz Espinosa, que 7 de estas 10 sentencias fueron declaradas nulas en la Corte Suprema. Y teníamos los casos que yo le mencionaba, tanto de este narcotraficante que adjuntó y que usted fue ponente del caso y que ratifica lo que le dan en una primera instancia y que luego apela precisamente un fiscal y finalmente la procuradora, pero
terminan elevándolo a la sala que usted estaba constituyendo. Bueno, le dan la libertad. Disculpe que la Corte, señorita periodista, pero usted me está hablando una cosa y otra cosa le estoy hablando del caso en particular de esta parte de la Corte Suprema del procurador. Y escuchen. Ya, del procurador vamos a hablar. Y luego está también esta nada parte, tiene que ver una cosa con otra. Por eso le comento. Luego está también esta parte en la que se da esta documentación de esta carpeta por la cual le otorgan a usted también un impedimento de salida del país. Mire, en el caso concreto del procurador, si él dice que nosotros damos más absoluciones y todo lo que ello, mire, un juez en un expediente tiene que estudiar, revisar, y si el caso amerita absolver, se absuelve. Si el caso amerita condenar, se condena. Pero ningún juez, ni en el Perú, ni en ninguna parte del mundo está pensando, tengo ya cuántas condenas, me falta absoluciones. Jamás se piensa así, solamente pensamos en el caso concreto. Pero son delitos graves de narcotráfico y de financiamiento al terrorismo. Sí, por eso le estoy hablando, señorita. Yo tengo 20 años, he juzgado terrorismo, lavado de activos, he estado en crimen organizado. 20 años. Por eso mismo, entonces, usted, conociendo las consecuencias de delitos como estos, de personas que luego han sido reincidentes, que se han dado a la fuga y que han sido capturados de manera internacional. Para el tribunal donde nosotros hemos pertenecido, no sé, en aquel entonces, porque nosotros hemos ido cambiando de varios tribunales en la Sala Nacional, si el caso ameritaba absolver, se absolvía. Si el caso ameritaba condenar, se ha condenado. Por ejemplo, yo he tenido muchísimas condenas. Hemos condenado en el megaproceso al MRTA, por ejemplo. Hemos condenado. Yo he sido parte de ese tribunal. Claro, pero estamos hablando de estos casos sí, pues, concretos. Pero también le hago mención para que también entonces tengan en cuenta de que también sí hubo condenas y condenas altas. Entonces, para usted fue correcto haber absuelto, haber dejado en libertad a esta persona conocida como Roberto Gómez, donde yo he firmado una libertad, yo es porque he estudiado y estoy consciente de que así es. Y si el fiscal incluso no apeló, ni el procurador apeló, estuvieron conformes. Claro, pero esto fue después de un proceso. No apeló, que señorita. Terminó siendo la libertad, que lo no ratifica apeló. Usted. Y que por eso también el otro juez que estuvo involucrado en una primera instancia, señorita, termina... Está en la investigación. No. La resolución que dictamos, el fiscal no apeló, ni el procurador apeló. Quedaron conformes. Pero los argumentos que estaban dentro de esta resolución que ustedes terminan ratificando era que esta persona supuestamente tenía arraigo laboral, que iba a trabajar en una pollería cuando era un extranjero, que no tenía ni siquiera dónde vivir. Esos son los el arraigo familiar, sí. Que supuestamente tenía una casa que finalmente era un departamento alquilado en la calle de Alcanfores 247. Seguro en su momento habrán presentado en la resolución mencionan de que estaba correctamente fundamentado y que ni siquiera le dan un impedimento de salida del país, como sí ocurre con la otra persona que también terminaron incluyendo en esta liberación, Edinson Ruiz, que era parte de esta organización criminal que la Policía Nacional había capturado. Le hemos dado esa libertad es porque hemos estudiado el expediente y estaba conforme. Y tan conforme que el fiscal estuvo conforme y el procurador conforme. Bueno, y en el caso, en el otro caso que también se le involucra dentro de esta carpeta por el cual usted tiene impedimento de salida del país, es el caso del señor José López Quispe, que él fue detenido en más de una ocasión, una vez con 70 kilos de droga, luego con 100 kilos de droga, y cuando llega el caso a la sala penal E, en la que usted estaba, termina también siendo absuelto. Sí, en el caso del otro señor, en efecto, se le dictó la libertad, porque estudiado el expediente, como le digo, por los 3 magistrados, en aquel entonces se dictó la libertad de esta persona. Y también el fiscal no apeló, ni el procurador, también estuvieron conformes con esa resolución. No, porque la resolución no estaba conforme, no estaba, señorita, lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Si estaba el expediente con todo el hecho conforme y ameritaba una libertad, se le da, señorita. Así es la labor de un juez. Y ni siquiera fue apelada, se notifica al fiscal, se notifica al procurador y los dos estuvieron conformes.
Claro, y precisamente usted dice respecto a lo que decide un juez, ¿no? Como lo que decidió precisamente quien le dio el impedimento de salida del país, que en el 33º fundamento menciona que analizando las consideraciones, las cuales permiten advertir que sí se concurren graves y fundados elementos de convicción respecto a la presunta comisión de los delitos imputados eso ya es parte de la, eso es parte de la investigación. Podría tener la investigación Benavides Vargas, que es usted, todo lo que será objeto de la acreditación. Eso es parte de la investigación. Y por lo cual el juez considera que hay fundamentos razonables, eso teniendo es parte en cuenta de la investigación. Sobre ello no voy a opinar por la reserva de la investigación. Bien. Sobre ello no. Y precisamente otra de las motivaciones que estaban parte de la carpeta fiscal y que queremos hacer incidencia, porque usted ha mencionado algo importante al iniciar esta entrevista, y es que respeta la libertad de prensa, de información, pero que usted venía a aclarar historias que se habían creado. ¿Cuáles son las historias que se habían creado? ¿Usted habla respecto a su patrimonio, lo que se conoció hace algunas semanas atrás? Porque se decía de que había incrementado en más de un 100%. Las historias son las historias que no... A ver, vamos por parte. Voy a llegar al tema. Yo me refiero a las historias que mencionan algunos medios de comunicación y algunas autoridades. ¿Cómo cuál? Y ese es el motivo por el cual estoy el día de hoy accediendo a la invitación. No lo he hecho antes porque ahora sí estoy viniendo a hacerlo por respeto, primeramente a mi madre, que tiene 80 años. Respeto a mis hijos, que tienen el derecho de vivir una vida en paz. Y creo que después de esta entrevista y estas aclaraciones que estoy haciendo, ya si alguien se osa en hablar algo que no está dentro de la realidad, ya tendré que tomar las medidas legales correspondientes, porque ya no se puede permitir más historias que no corresponden. Yendo al tema que usted me está preguntando de mi patrimonio, le voy a contestar porque eso atañe a mi persona. Yo ingresé al Poder Judicial y aquí está mi declaración jurada, porque uno cuando ingresa a una institución tiene su declaración jurada. Ingresé al Poder Judicial con 13 inmuebles. Cuando entré al Poder Judicial tenía 13 inmuebles, 4 vehículos. Pero, ¿qué significan estas partidas? De repente la gente no entiende, a algunas personas y otras sí. Cuando es la propiedad horizontal, estas partidas que se ponen no necesariamente son casas o departamentos como quieran o como quieren magnificar. También se refieren a las cocheras, se refieren a las áreas comunes, se refieren al depósito o a las azoteas, como en este caso, en lo que a mi patrimonio refiere, es así. Y se puede ver porque todo está en registros públicos. Así es. También de inmuebles tengo todo esto porque mi esposo tenía empresa constructora. Entonces, en aquel entonces se hacía grandes construcciones con él y eso es lo que quedó en lo que respecta a mi persona. Es más, quedó todos los muebles de lo que respecta a la empresa de construcción y también quedaron los muebles del negocio de la panadería, pastelería y la fuente de soda. Con todo ello yo ingresé al Poder Judicial. ¿Y todo ello y ahora, doctora? Y a la fecha, que ya tengo muchos años en el Poder Judicial, de estos inmuebles he ido disponiendo y a la fecha cuento con menos inmuebles que cuando ingresé. Y también solamente de los 4 cuento con un solo vehículo en este momento. ¿Vendió los vehículos que compró entre el 2018? Uno tiene que ir renovando, ¿no? Porque he ido renovando. Se tiene entendido de que dentro del 2018-2017, en ese rango de años, usted compró un vehículo Mazda de $21.000, luego una camioneta Porsche, luego tuvo un departamento en Miraflores de más de $290.000. De la camioneta que tanto hablan, de la camioneta que tanto hablan fue un regalo de matrimonio de mi esposo. Y también está declarado. Claro, lo hemos encontrado dentro de la declaración jurada del Poder Judicial, pero es que esta parte del patrimonio... Por eso que le estoy haciendo la aclaración. Exacto, he entrado con esos inmuebles, ahora tengo menos inmuebles, menos vehículos
y todos los enseres que le acabo de decir ya se ha dispuesto. Claro, usted nos menciona que ha tenido 13 propiedades, pero lo que se registra a lo largo de los años, según sus propias declaraciones juradas, es que su patrimonio se va incrementando muchísimo más. Usted podrá decir que tiene menos propiedades, pero según las declaraciones juradas, usted ha declarado hasta casi 2 millones de soles en diferentes años, entre ingresos como otros, teniendo solamente un sueldo base de 6.500. No, señorita, es que los inmuebles se ponen a la actualidad de la fecha. Por supuesto. No es como los carros que se van devaluando. Exacto. No le hago mención específica de los autos, le hago mención específica sobre los ingresos del sector privado y de los otros, porque bienes, entiendo de que son de los bienes inmuebles. Así es. Y en el tema, y en el ítem otros, usted ha incrementado todos los bienes muebles de la empresa constructora, a 355.000 todo y se ha dispuesto. Todos los bienes de los muebles también, del negocio que se tenía mi esposo, también todo se ha dispuesto. Algunos inmuebles se han vendido, otros se han renovado. Los vehículos se han vendido y otros se han renovado. Solamente es un Mazda que se compró y el otro es un obsequio de bodas. Eso es todo. Claro, y finalmente, como le mencionaba, lo que pasa es que dentro de este registro en el que se va viendo el incremento, coincide con la parte que investiga la Fiscalía en torno a estas acusaciones de haber recibido entre 100.000 y 150.000, que supuestamente 2 abogados iban a los penales para poder ser intermediario. Cuando uno dice algo de tamaña ligereza, lo mínimo que tiene que decir cómo, cuándo y dónde. Precisamente por eso entonces estamos aquí, para poder aclarar esta situación. Sí, cómo, cuándo y dónde. Y son 5 años que estamos en esta investigación, 5 años que estamos en esto, que ya se está tomando ahora con todas las ligerezas por quien lo desea, y eso es justamente el día de hoy que estoy viniendo a hacer la aclaración, y ese es el motivo por el cual he accedido a la entrevista. Y precisamente por ello también quería hacerle la consulta respecto a lo que usted dijo durante esta audiencia que se dio el año pasado, en la que se iba a ver las restricciones y el impedimento de salida del país. Usted se refirió directamente a la fiscal Revilla, que toda la investigación que se estaba dando en torno a usted era por un tema personal con su hermana, la fiscal de la Nación. Usted dijo, cito, todo es de carácter personal, que lo arreglen ellas en sus casas. Eso es lo que mencionó usted. Claro, yo me refiero a que los fiscales vean sus cosas en la fiscalía y no trastoquen los temas con los jueces. Ya en el caso de la señora Revilla, ya la señora fiscal de la Nación ha dado sus explicaciones en demasía. Pero ¿qué tema personal se refirió usted, doctora? No sé, a ella le tendrían que preguntar, yo no conozco. Juez que le hizo la acotación de que si iba a argumentar tenía que hacerlo respecto al caso. Por eso yo me refiero a que los fiscales vean sus temas dentro de la fiscalía, no me puedo inmiscuir más en ello. Y la señora fiscal, las decisiones que tome, ella tendrá que responder sobre las mismas. Lo que sí quiero decir, que esta investigación no se ha trastocado en lo absoluto, porque ¿quiénes llevan esta investigación? El doctor Chinchay y el doctor Quispe. Y los dos siguen trabajando y los dos continúan con esta investigación. Y a tal punto, estando en la etapa preparatoria, ellos no tienen incidencia, porque al final, ¿quién va a decidir esta causa? Es un juez. ¿Usted nunca intentó hablar con su hermana, la señora fiscal de la Nación, para que intervenga por usted? ¿Y vaya y se siente junto con la fiscal Revilla como lo declaró ella en algún momento? Claro, la señora Revilla, de repente en algún momento dicen que no se llevan, y si mi hermana habría ido a pedirle serían amigas, entonces que se decidan, pues, ¿son amigas o son enemigas? Pero no sé. Usted la que mencionó de que había un problema personal entre ellas. No he dicho problema, sino que entre fiscales vean su tema personal. Así es. No sé por qué la señora Revilla tiene ese problema personal. Yo tengo una hermana que trabajaba en la Fiscalía de la Nación. Sus temas personales de la Fiscalía, en la Fiscalía. Yo nada tengo que ver en los temas de Fiscalía. Yo soy juez y yo me debo al Poder Judicial. Finalmente, para poder terminar, doctora,
usted ha mencionado de que si trastocan este tema va a iniciar un proceso. ¿Quiere decir que va a denunciar a los periodistas que continúen publicando respecto a los casos que le involucran? Yo no estoy diciendo nada contra los periodistas, al contrario, mis primeras frases han sido de que quiero ser enfática como magistrada, respeto a la libertad de prensa, pero una libertad que no trastoque los derechos fundamentales básicos de una persona creando historias fuera de la realidad. Ese es mi tema. Bien, muchísimas gracias, doctora Benavides, por haber estado con nosotros y habernos concedido esta entrevista exclusiva en Candelaria. A usted, muchas gracias. Gracias.